Bendiciones, amados hermanos, una vez más estamos aquí saludándolos, sabiendo que en diferentes horarios usted va a tener la oportunidad de poder accesar a esta tercera cápsula basada en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 17 y verso 18, que estuvimos compartiendo en las dos anteriores. Quisiera, si solamente usted va a ver esta número 3, que nos acercáramos al pasaje en cuestión y nos diéramos cuenta que ahí el apóstol Pedro nos habla de tres grupos. Nos habla de los justos, nos habla de los impíos y nos habla de los pecadores. Aquí en el tercer grupo es donde queremos centralizarnos en esta tercera cápsula, esta tercera entrega. Dice la Escritura: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y el verso 18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? En la primera cápsula hablamos de la casa de Dios, hablamos de los justos. En la segunda hablamos de los impíos, aquellos que habiendo conocido a Dios fueron píos, vivieron de acuerdo a los mandamientos del Señor, de acuerdo a su revelación, de acuerdo a su palabra, pero luego se apartaron. Ahora me toca hablar del pecador, y como son solamente 15 minutos, yo quisiera que usted pusiera la mayor atención posible, y sé que esta cápsula especialmente usted se la puede enviar a un familiar, un amigo que aún no han conocido al Señor y que están en la característica o en el nivel que la Biblia muestra como pecador. Es interesante que cuando se habla de pecador en la Biblia, la palabra ahí en el texto, así como lo vimos en las otras dos cápsulas, ahora es amartolos en griego. Así se escribe esta palabra. Pero la traducción al nuestro idioma es el que yerra el blanco, el que no puede alcanzar el blanco. Es interesante que también en la Escritura, especialmente en todo el Nuevo Testamento, cuando se habla de esta palabra, traduciéndola a nuestro idioma, dice: es aquel que vive en oposición consciente o notoria a la voluntad de Dios. Vivir en oposición a la voluntad de Dios, vivir en oposición a su palabra. Obviamente, todo aquel que está clasificado como pecador aún no ha entregado su vida al Señor y vive de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a su filosofía, de acuerdo a su manera de pensar que debe vivir la vida. Muchas veces usa una ética de situación: si se ama, todo es válido, y ese tipo de cosas. También nos habla esta palabra martolos, el que vive en situación inmoral o ejerce una profesión indigna o deshonrosa. Y es que en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios sinópticos, se utilizaba de las prostitutas como pecadoras y también de los publicanos, de los recaudadores de impuestos. Realmente los fariseos usaban esta palabra para, caracterizar a esta parte de la sociedad. Pero Jesús, cuando Él empezó su ministerio, Él empezó a hacer un llamado precisamente a los pecadores para que se convirtieran, es decir, para que dieran vuelta de 180 grados de lo que estaban haciendo, que su conducta cambiara radicalmente. Y es interesante que también podemos ver que el hombre que está sin Cristo, no necesariamente estamos hablando de una religión cualquiera sea esta, porque rápidamente ubicamos estos conceptos como religiosos, pero el hombre sin Cristo, por lo menos a nivel de lo que dice la Biblia, es un ser que todavía no ha sido redimido. Vemos que su espíritu está muerto, está en desconexión con Dios, y realmente su manera de vivir es de acuerdo al sistema de este mundo y no de acuerdo al reino de Dios. Es interesante entonces que la Biblia nos presenta varios pasajes en la Escritura que quisiera tomar unos minutitos para poderlos ver junto con usted. Fíjese que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 y verso 23 nos indica: por cuanto todos pecaron. O sea que aquí él hace ver que toda la humanidad ha pecado. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Hay otra versión que dice: y no alcanzan
el ideal divino. De tal manera que Pablo, en este pasaje, Romanos 3:23, nos indica que todos necesitamos del Señor, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos un plan de salvación, porque como pecadores, y eso éramos antes, gracias a Dios que tuvimos la revelación de Jesucristo en nuestras vidas, y ahora podemos tener salvación eterna. También en Romanos 5:19 dice, porque como por la desobediencia de un hombre, y aquí habla de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. A esto se le llama el pecado original. A esto vemos nosotros que en el alma traemos ese ancestro adámico. Y cuando tomamos por primera vez decisiones entre el bien y el mal, nuestra alma, precisamente en ese ancestro adámico, mata nuestro espíritu, es decir, se rompe la comunión con Dios. Y dice, así los muchos fueron constituidos pecadores. Pero qué bueno que no se queda así el verso, porque dice, así por la obediencia de uno, esto es del postrer Adán, esto es de nuestro Señor Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Por eso también en el mismo capítulo 5, solo que en el verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También el verso 8 del mismo capítulo 5 de Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este pasaje ya nos habla de la solución que Dios planteó al enviar a su Hijo hace 2000 años a morir en una cruz, en sustitución por cada uno de nosotros, cargando Él los pecados que no le correspondían, pero cargó todos los pecados de la humanidad. De tal manera que tú puedes tener, amigo que me estás escuchando, que estás dentro de esa clasificación de pecador, y que el Espíritu Santo seguramente, si tienes la oportunidad de ver esta cápsula, va a estar redarguyéndote de pecado, va a estar convenciéndote de pecado, va a estar convenciéndote de juicio, y por eso es importante que veas completa esta cápsula. No la quites, sino termina de verla, porque puede ser la diferencia entre pasar la vida eterna con Dios o pasar la vida eterna completamente alejado de Dios. También Santiago capítulo 5 y verso 20 dice, sepa que el que hubiere hecho convertir, es decir, cambiar de ruta, al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Por eso el propósito de esta cápsula es llegar al pecador. Aquel que si no conoce al Señor, su destino eterno va a ser completamente alejado de Dios. Y yo sé que ninguno de los que está escuchando esto quisiera experimentar algo tan terrible como el infierno, porque el infierno, aunque estamos en el siglo XXI y muchos creen, especialmente los intelectuales, porque dentro de los pecadores hay mucha gente intelectual, hay mucha gente que cree que el cielo y el infierno es una patraña desarrollada por la iglesia a través de los años, a través de los siglos, y que no tiene absolutamente nada que ver con él. Muchos de los ateos, pues obviamente no creen en nada de esto. Muchos de los agnósticos dicen, bueno, creo, pero mejor no creo. Y están en un punto medio. Pero yo te hablo con el corazón en esta hora para recordarte lo que el Señor dice en su palabra. Romanos 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado, ya acuérdate que a todos el apóstol Pablo nos indica que por cuanto todos pecaron no alcanzan el ideal divino, no alcanzan el blanco, y erran el blanco. Ese es el concepto de pecado. De hecho, podríamos definir rápidamente que pecado es todo aquello que está en contra del carácter de Dios. Así que una simple mentira, que muchos le llaman una mentira blanca, si Dios es verdad, está esa persona al mentir en contra del carácter de Dios, y eso es un pecado. Pero Romanos 6:23 nuevamente nos habla de la solución que Dios planteó para la humanidad. Dice, porque la paga del pecado, es decir, todo el que es pecador, la paga de su pecado es muerte, y muerte eterna. No solamente muerte física, muchos dicen, en un dicho un poco fuerte, pero dicen, muerto el perro, se acabó la rabia, tratando de decir que solo hay esta vida. Pero la Biblia nos habla y tenemos testimonio y tenemos convicción de que después de esta vida nosotros
Hay otra vida donde depende tu decisión o no por Cristo, tu decisión de entregar tu vida o no al Señor va a marcar ese destino eterno. Así que dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una vez y después viene el juicio. Pero lo lindo del verso 6 de Romanos y verso 23 es que la segunda parte nos da la solución. Dice, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un pasaje que tal vez tú que me estás viendo y que en algún momento leíste la Biblia, pero no entregaste tu vida al Señor o asististe a una iglesia de niño y oíste algo acerca de Jesús, acerca de Cristo, pero no tomaste una decisión y tu vida siguió en el derrotero de todo aquel que es pecador, decidiendo hacer o vivir su vida como tú lo has pensado, tú lo has decidido, y quizá en lo profundo de tu corazón tienes que aceptar en este momento que no ha sido fácil, que aunque has alcanzado quizá muchas cosas, vives bien en el término que nosotros socialmente decimos eso, pero quiero decirte que en San Juan capítulo 3 y verso 16 la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está todo aquel que aún no se ha entregado al Señor, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este creer no es un creer intelectual, ni es un creer religioso. No es una fe mental, no es una fe intelectual, sino que es que Cristo, a través de su palabra, a través de un mensaje corto como este, se te revele como se le reveló a aquel ladrón en la cruz, que siendo toda su vida un ladrón, un delincuente, muere o está a la par crucificado de Cristo, y de un momento a otro Cristo se le reveló como el Rey de los judíos y pudo decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. E inmediatamente el Señor le dijo, de cierto te digo, que es una frase que en ese idioma indica que es una gran verdad, que hoy estarás conmigo en el paraíso, estableciendo que hay una vida después de la muerte. Pero los minutos han caminado y quiero llevarte a el libro de Juan capítulo 20 verso 31 que dice, pero estas se han escrito, refiriéndose a la Biblia. Tal vez esa Biblia que has rehuido leer, que quizá estaba en la mesa de centro de tu sala y nunca la abriste, o si la abriste y en algún acto religioso oíste algunos versículos, dice la Biblia, pero estas se han escrito. Ese es el propósito de la palabra del Señor, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Por eso, en los 2 minutos que me quedan para terminar esta cápsula, quiero decirte que el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que habla de muchas de las cosas que ya están sucediendo y van a terminar de suceder y que nos indica que el Señor está por venir en su segunda venida, nos dice en el capítulo 3 y verso 20, he aquí, dice Cristo, yo estoy a la puerta y llamo. Es la puerta de tu corazón, es la puerta de tu vida, a la que yo quiero apelar tocando también, pero es el Señor el que se toca por medio de su Espíritu. Y si tú hasta este momento llegaste a ver esta cápsula, sé que estás oyendo ese sonido. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta de tu vida, tú que has sido pecador, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si en este momento tú quieres abrir la puerta de tu corazón, yo voy a hacer una corta oración. Si tú la vas a repetir, solo trata de que al finalizar nos envíes un mensaje haciendo ver que abriste la puerta de tu corazón para que dejes esa vida de pecado y en Cristo recibas la salvación eterna. Padre, en este momento yo reconozco que soy pecador, que he vivido estos días, estos años en pecado, y aunque en algún momento tuve conocimiento de ti, por lo menos teórico, no entregué mi vida. Sin embargo, sabiendo que tú me amas de tal forma que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario, y sabiendo que hoy, por medio de tu Espíritu, estás tocando a la puerta de mi vida,
yo te abro hoy esa puerta para que tú entres y permitas que el nuevo nacimiento se opere en mí, que caminando hacia un lado, a través de ese milagro que es el nuevo nacimiento, que es la conversión, yo en este momento me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida y te pido, Señor, que entres a mi corazón y me hagas nacer de nuevo. Limpia mis pecados con tu preciosa sangre. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplico. Amén y amén. Tú dirás, ¿es suficiente con esta corta oración? Es suficiente. Sin duda, Dios hará lo que Él ha prometido hacer. Ponte en contacto con nosotros, escríbenos un mensaje si hiciste esta oración y que el Señor te bendiga abundantemente.